Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En anteriores videos hemos tratado la construcción de un autómata finito a partir de una expresión regular. En esta oportunidad trataremos cómo construir un autómata cociente, es decir, un autómata reducido, a partir de un autómata finito determinista. Esto se obtiene hallando el conjunto cociente del conjunto de estados del autómata inicial. Objetivos de aprendizaje. Especificación de expresiones regulares. Construcción de un autómata determinista a partir de una expresión regular. Construcción de un autómata cociente. Ejemplos de autómatas cocientes. Definamos qué es una expresión regular. Una expresión regular es una regla de formación que permite definir un conjunto C de secuencias llamada conjunto regular. Al conjunto C también se le suele llamar lenguaje regular. Si tenemos un alfabeto sigma y O, conjunto de operadores, podemos afirmar que una expresión regular está constituida o compuesta de operandos y operadores. Cada operando puede ser una expresión regular simple, cuyos operandos son elementos del alfabeto, sigma, o una expresión regular compuesta, cuyos operandos son otras expresiones regulares. Ejemplo, si A es el alfabeto compuesto de los caracteres A y B, A y B son expresiones regulares simples, mientras que A asterisco, llamado cerradura de A o B, o la expresión ABB, o la expresión A o B seguida de A, son expresiones regulares compuestas porque están constituidas por expresiones simples o también compuestas. Ejemplo 2. CAR, la expresión regular A asterisco, A o B, ABB. Esta expresión genera frases de la forma ABB, AA, BB, BA, BB, entre otras. Podemos ver que todas estas frases tienen en común que terminan con la secuencia ABB. En el ejemplo 3, la expresión regular A, seguida de A o B asterisco, seguido de BA, genera frases que terminan con la secuencia BA. Podemos ver que las secuencias inician con una A, le sigue 0 o más veces una A o una B y terminan en forma obligatoria con la secuencia BA. Les sugiero revisar el video Lenguajes regulares y autómatas finitos, así como expresiones regulares y autómatas finitos, en donde encontrarán ejemplos cómo definir expresiones regulares y construir autómatas. Veamos el teorema 1. Para cada expresión regular R, es posible construir un autómata finito A, de tal forma que el lenguaje generado por R, que denotamos como L de R, es igual al lenguaje generado por el autómata, denotado por L de A. Ejemplo, si R es igual a B asterisco, esto genera el autómata de dos estados, A y B mayúsculas. El estado A es el estado inicial y el estado B es el estado final. A partir del estado A, con una A pasamos al estado B, y desde el estado B, con B seguimos en el estado B. Quiere decir que el lenguaje tiene como frase más trivial a la secuencia A, que coincide con el elemento del alfabeto, la A. Otras frases son AB, cuando se pasa del estado A al estado B y luego sigue en el estado B. Ejemplo 5, tenemos la expresión regular A asterisco B. Esto se lee cerradura de A, B. También tenemos aquí dos estados, A y B, A estado inicial, B estado final. Estando en el estado A, con una A sigue en el estado A y con una B avanza al estado B. Las secuencias son, la más trivial es la B, cuando se pasa del estado A al estado B. Otra frase es AB, cuando está en el estado A, con una A sigue en A y luego con una B pasa a B. Todas tienen en común que terminan con una B. Definamos qué es un autómata finito. Es un modelo matemático que sirve como reconocedor de frases de un lenguaje llamado lenguaje regular. Un autómata finito se puede representar como un diagrama de transiciones, un grafo dirigido, en el que todos los nodos son los estados y las aristas etiquetadas representan las funciones de transición. Veamos el diagrama de entrada y salida. X es una frase y el autómata tiene que reconocer la frase.
Un autómata finito se representa como una máquina de estados finitos que reconoce secuencias generadas por una expresión regular. Formalmente, un autómata se define como el modelo matemático que se muestra. Formalmente, el autómata se define como la quintupla compuesta por E, conjunto finito de estados, sigma, conjunto finito de símbolos del lenguaje llamado alfabeto, delta, función de transición, E sub 0, estado inicial, pertenece al conjunto E, y F, conjunto finito de estados finales. La función de transición se define desde E por sigma hacia E. Quiere decir que dado un estado y un elemento del alfabeto, se va a transicionar a otro estado. El conjunto F contiene todos los estados que resultan de aplicar la función delta a algún estado. Es decir, F consta de los estados E sub j, tal que debe existir un E sub i, que al aplicarle delta de E sub i, a resulta el estado E sub j para algún a en el alfabeto. Cuando la máquina se encuentra en el estado de F, se dice que la frase es aceptada. En otros casos decimos que no es aceptada. La función de transición, como mencionamos, se aplica de E por sigma hacia E. Si delta de E sub i, a es igual a E sub j, quiere decir que se transiciona del estado E sub i al estado E sub j con a. Si delta de E sub i, b es igual a E sub k, quiere decir que desde E sub i se transiciona a E sub k con el símbolo b. Ejemplo 6. Sea R la expresión a o b asterisco a b, expresión regular. Tenemos aquí el autómata finito no determinista. ¿Por qué decimos que es no determinista? Porque estando en el estado de sub 0, con el símbolo a podemos pasar al estado de 1 o también se puede quedar en el estado a. Nos damos cuenta que un autómata es no determinista porque en la función delta o en la matriz delta las entradas son conjuntos, mientras que en un autómata determinista, como vamos a ver, las entradas de la matriz delta son estados, no conjuntos. Veamos el siguiente autómata determinista, que corresponde a la expresión regular a o b asterisco a b. Podemos leer también la cerradura de a o b seguida de ab. Esta expresión genera frases de la forma 0 o más as o bs que terminan con ab. Como señalamos anteriormente, nos damos cuenta que este autómata es determinista porque las entradas de la función de transición o matriz de transición son estados, no son conjuntos. Veamos el teorema 3. Para cada autómata finito no determinista n, existe un autómata finito determinista d, tal que el lenguaje generado por n es igual al lenguaje generado por d. El procedimiento recibe como entrada n, el autómata no determinista, y produce d, el autómata determinista. Consideremos la expresión regular R, igual a o b asterisco, seguido de ab. Tenemos aquí el diagrama de transición del autómata no determinista. Este autómata es construido por un método. Les invito a revisar el método en el video de autómatas, para no distraernos en el objetivo de este video. Construimos el autómata determinista equivalente al autómata anterior. Tenemos ahora los estados A, B, C, D, estado inicial A y estado final D. Tenemos también la función de transición, que como dijimos, las entradas son estados. Nótese que tenemos solamente 4 estados. En el autómata anterior habían muchos más estados. Veamos ahora autómatas cocientes. Primero definimos qué es un autómata cociente. La definición es similar a la de autómata finito. Solamente cambia el conjunto de estados, que ya no es solamente E, sino es E sobre R, dado que R es una relación que va a partir al conjunto E en un conjunto cociente. R es una relación de equivalencia sobre el conjunto E. Quiere decir que es reflexiva, simétrica y transitiva. Decimos que dos estados de E,
P y Q se relacionan si y solo si delta de P, X se relaciona con delta de Q, X para todo X en el alfabeto. Vale decir que estando en un estado P y en un estado Q, al aplicar delta bajo una misma entrada X, conduce a un mismo grupo o clase de equivalencia. Si esta relación se cumple, entonces decimos que R determina una relación de congruencia y a su vez genera un autómata cociente. Es decir, si para un par de estados equivalentes en R se produce siempre pares equivalentes de estados bajo cualquier X en el alfabeto, sigma. E sobre R es un conjunto de estados nuevo, formado por las clases de equivalencia generadas a partir de R. El autómata cociente entonces está compuesto de la quintupla E sobre R conjunto de estados, la misma función o alfabeto del lenguaje, la misma función de transición que ahora va de E sobre R hacia E. El estado inicial es el estado compuesto por la clase de equivalencia que contiene E sub 0 y el conjunto de estados finales es el conjunto F partido por la relación de equivalencia. Tenemos aquí que a partir del autómata finito determinista, bajo R se construye un autómata finito cociente. Veamos el siguiente ejemplo de autómata finito determinista. Tenemos la función de transición delta, los estados 0, 1 hasta 5 y el alfabeto sigma compuestos por los caracteres A y B. Tenemos además la relación R que denota una relación de equivalencia por ser reflexiva, simétrica y transitiva. Esta relación va a partir del conjunto E en tres clases de equivalencia: la clase 0, la clase 1 y la clase 4. La clase 0 relaciona a los estados 0 y 2, la clase 1 a los estados 1, 3 y 5 y la clase 4 al estado único 4. Analicemos la clase 1, compuesto por 1, 3 y 5. Esta clase es de equivalencia. ¿Es reflexiva? Sí, porque 1 se relaciona con 1, 1 con 3 y 3 con 5 implica que 1 se relaciona con 5, es transitiva. Si 3 se relaciona con 5, 5 también con 3 es simétrica. Y eso se aprecia en la relación de equivalencia, en donde 1 significa que se relacionan y 0 que no. A partir de R, el conjunto E se va a partir y tenemos el nuevo conjunto de estados E entre R, conjunto cociente de E. Y tenemos la nueva máquina reducida. La relación R, al ser de equivalencia, ha partido del conjunto E en tres clases de equivalencia: la clase 0, la clase 1 y la clase 4. Y esto va a generar un nuevo autómata cociente con tres estados. Tenemos la función delta prima, que contiene a los estados clase 0, clase 1 y clase 4 y elementos del alfabeto los mismos de sigma, A y B. Notamos que delta prima de la clase 0 con A pasa o se mantiene en la clase 0. Sin embargo, con B transiciona a la clase 4. Desde el estado con clase 1 con A sigue en la clase 1 y con B pasa a la clase o estado 0. Y desde el estado 4 con A se mantiene en el estado 4 y con B pasa al estado 1. Veamos otro ejemplo. Tenemos la relación A o B asterisco AB, expresión regular, y construimos un autómata no determinista. Tenemos aquí el autómata con su diagrama de transición. Es un autómata sencillo, pero es no determinista, porque estando en el estado E0 con la A se mantiene en el estado E sub 0 o también puede transicionar al estado E1. Eso se puede ver en la matriz de transición, en donde el delta de E sub 0, A es un conjunto. Tenemos ahora también un autómata determinista que corresponde a la expresión regular A o B asterisco AB. Este autómata se presenta en forma intuitiva. Sin embargo, existe un método para construirlo que puede verse en el video de autómatas. Allí ustedes pueden ver más ejemplos de cómo construir
un autómata a partir de la expresión regular. Nótese que en la matriz de transición delta las entradas son estados, no conjuntos. Por eso decimos que es determinista. El siguiente autómata es determinista y corresponde a la misma expresión regular A o B asterisco AB. Tenemos ahora 4 estados. Como se puede ver, la matriz de transición tiene en sus entradas estados, por eso decimos que es determinista. Aplicando el método de simplificación, vamos a hallar una primera partición del conjunto de estados. Tenemos el conjunto D, estado final, y el conjunto ABC, estados no finales. Hallamos una segunda partición. Como es obvio, el conjunto D no se puede partir, queda igual. Sin embargo, el conjunto ABC se va a partir en dos conjuntos, el conjunto AC y el conjunto B. ¿Por qué se parten? Porque A con C se relacionan. ¿Y por qué decimos que se relacionan? Analicemos en el autómata. Estando en el conjunto A, así como en C, con el símbolo A se pasa al estado B, es decir, sale del conjunto AC. Sin embargo, estando en los conjuntos A o C, con una B se mantiene en el conjunto AC. Por eso decimos que A y C se relacionan. En cambio, B no se relaciona. ¿Por qué B no se relaciona? Analicemos el conjunto B y C. Desde C con A se pasa a B, sin embargo de B con A sigue en B, si se relacionan con la A. Pero ¿qué ocurre con la B? De C con B se mantiene en C, pero de B con B sale a otro estado D. Entonces no funciona, no se relaciona. Nótese que estando en el estado D, con una A se pasa a B y con una B se pasa al estado C. Estando en el estado B, con una A se queda en el estado B y con una B se pasa al estado D. Estando en los estados A o C, con una A se pasa al estado B y con una B se queda en el estado A o C. Luego la máquina simplificada tiene como estados a las clases, la clase A, la clase B y la clase D. La clase A contiene a los estados A y C, en cambio la clase B y D contiene a solamente los mismos estados. Veamos un ensayo. Queremos saber si A y C se relacionan. Tenemos aquí tres clases, la clase AC, la clase B y la clase D. Fíjense que los estados A y C, con el símbolo A se pasa a la clase B y con el símbolo B se queda en la misma clase AC, por tanto se relacionan. Luego la máquina simplificada contiene a las tres clases. Veamos otro ensayo. Supongamos que la clase A y B se relacionan. Desde A o B con una A se mantienen en el mismo estado. Hasta ahí no habría problema. Sin embargo, con una B, desde A se pasa a la clase C y desde B se pasa a la clase D. Son clases diferentes, por tanto A y B no se relacionan. Veamos otro ensayo. Supongamos que C y B se relacionan. Desde B o C, con una A se mantiene en la misma clase, BC, pero con B falla, ¿no? Desde C con B se queda en la misma clase, pero desde B con B se pasa a la clase D. Son clases diferentes, por tanto, B y C no se relacionan. Entonces, a partir de la máquina anterior que tenía 4 estados, ahora construimos unas máquinas de solo 3 estados. La clase CA, la clase B y la clase D. Se eliminó un estado. Veamos el siguiente caso. CAL, lenguaje que contiene secuencias que son números enteros en binario múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 11.
equivale a 3 en binario, se reconoce. La secuencia 1, 1, 0, que equivale a 6 en binario, sí se reconoce. Sin embargo, la secuencia 1, 1, 0, 1 corresponde a 13 en binario, no se reconoce. Consideremos Z conjunto de los enteros y definamos la relación R módulo 3. Quiere decir que en R están los pares X, Y, estados que se relacionan solo si X es igual a Y en módulo 3. ¿Qué significa esto? Que tanto X como Y tienen el mismo resto al dividir entre 3. Por ejemplo, 0 y 3 se relacionan porque al dividir entre 3 nos da resto 0. Igual ocurre con 6 y con 9. 1 con 4 se relaciona porque al dividir entre 3 nos da resto 1. 5 con 8 se relacionan porque al dividir entre 3 nos da resto 2. En cambio, 3 con 7 no se relacionan porque 3 al dividir entre 3 nos da resto 0 y 7 nos da resto 1. Entonces, R va a partir al conjunto Z en 3 clases de equivalencia: la clase 0, la clase 1 y la clase 2. En la clase 0 están los números múltiplos de 3. En la clase 1, los que nos da resto 1. Y en la clase 2, los que nos da resto 2. Queremos construir una máquina que reconozca múltiplos de 3. Por tanto, nos interesan los que están en la clase 0. Tenemos aquí el autómata compuesto por 3 estados: E sub 0, E sub 1 y E sub 2. E sub 0 corresponde a la clase 0, E sub 1 a la clase 1 y E sub 2 a la clase 2. Por ejemplo, estando en la clase 0 y viene un 0, se reconoce porque el 0 es múltiplo de 3. Si viene un 1, pasamos al estado 1, no se reconoce porque 1 no es múltiplo de 3. Sin embargo, si viene otro 1, tendríamos la secuencia 1, 1, que corresponde a 3 en binario. Como estamos en el estado de sub 0, se reconoce porque es múltiplo de 3. Igual, si viene 1, pasamos al estado de 1 desde E sub 0. Si viene luego un 0, pasamos al estado 2, no se reconoce porque 1, 0 es el número 2 y no es múltiplo de 3. Si viene un 0 seguido, tendríamos el número 4 que no se relaciona. Pero si viene otro 1, pasamos al estado 0 y sí se reconoce porque estamos en el estado 0. Vemos el siguiente ejemplo. Consideremos el mismo lenguaje del ejemplo anterior: secuencia de números en binario múltiplo de 3, como 1, 3, 6, 9 en binario. Tenemos ahora el autómata con 6 estados: el estado 0, estado 1 hasta el estado 5. Podemos ver que del estado 0 con un 1 pasamos al estado 1 y no se reconoce porque 1 no es múltiplo de 3. Pero si viene otro 1, tendríamos la secuencia 1, 1 y estando en el estado 0 se reconoce porque corresponde al número 3. Si viene un 1 a partir de la clase 0, pasamos al estado 1. Si viene un 0, pasamos al estado 2. Tendríamos la secuencia 1, 0, que corresponde a 2 en binario y no es múltiplo de 3. El resto de 2 al dividir entre 3 nos da 2, por eso se está en el estado 2. Pero si viene un 0 nuevamente, pasamos al estado 1, y si viene un 1, pasamos al estado 0, y se reconoce, porque sería el número 9, 1, 0, 0, 1. Entonces, este autómata reconoce también números enteros en binarios múltiplos de 3. Sin embargo, tiene muchos estados, por lo tanto vamos a reducirlo. Tenemos que buscar los estados que se relacionan. Vamos a ver cuál de ellos se relacionan. El estado 0 y el estado 5 transicionan a la clase 1 con entrada 1 y permanecen en la clase 0 con entrada 0. Por tanto, 0 y 5 se relacionan. El estado 1 y el estado 4 se relacionan en la clase 1 porque transicionan a la clase 0 con la entrada 1 y transicionan en la clase 2 con la entrada 0. Como se ve en el gráfico, el estado 0 y 5 se relacionan, 1 y 4 se relacionan, 2 y 3 se relacionan. Analicemos: estando en la clase 0, 5, con 1 pasamos a la clase 1, 4 y con 0 se mantiene en la clase 0, 5. Igual, si
revisamos el conjunto o la clase 1, 4, con 0 pasamos a la clase 2, 3 y con 1 regresamos a la clase 0, 5. Entonces tenemos tres clases, la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Por tanto, estas tres clases van a generar tres nuevos estados y tendríamos una máquina simplificada con tres estados, denotados con el estado clase 0, el estado clase 1 y el estado clase 2. Es más fácil analizar en este nuevo autómata. Están en la clase 0 y viene un 0, se mantiene en la clase 0 y se reconoce la frase, porque 0 es múltiplo de 3. Si viene un 1 y luego otro 1, también se reconoce porque estás en la clase 0 y corresponde al número 3. Si viene un 1, pasamos a la clase 1 y viene un 0, pasamos a la clase 2. Si viene otro 0, pasamos a la clase 1 y viene otro 1, volvemos a la clase 0 y se reconoce porque es el número 9 en múltiplo de 3. Consideremos el autómata con 8 estados, estado 0 al estado 7, con su función delta, su alfabeto A, B, y tenemos la relación de equivalencia que da a partir al conjunto E de estados en 4 clases de equivalencia: la clase 0, la clase 1, la clase 3 y la clase 7. Esto se realiza con el método explicado anteriormente. Tenemos ahora 4 clases de equivalencia: la clase 0, que contiene a los estados 0 y 4, la clase 1, que contiene a los estados 1, 2 y 3, la clase 3, que contiene a los estados 3 y 7, y la clase 6, que se contiene en sí misma. Entonces tenemos una nueva máquina con 4 clases, como se muestra en la parte inferior. Tenemos el ejemplo 14, el autómata que reconoce secuencias de ceros y unos en donde el número de unos es múltiplo de 3. Ejemplo, 1, 1, 1 tiene 3 unos, 3 es múltiplo de 3. 1, 1, 0, 1 contiene 3 unos, también es múltiplo de 3. 1, 0, 1, 0, 1, 0 contiene 3 unos, también es múltiplo de 3. Por tanto, tenemos 3 estados. El conjunto F es el estado inicial, que también es estado final. Y fijémonos que cuando comenzamos en el estado de sub-0, si viene un 1, pasamos al estado 1, si viene otro 1, pasamos al estado 2, y si viene otro 1, pasamos al estado de 0 y tendríamos 3 unos. Pero entre un 1 y otro 1 pueden haber un número de ceros de cualquier longitud. Tenemos ahora un autómata finito, determinista, que corresponde a la expresión regular AB seguida de A o B asterisco seguida de B. La secuencia más trivial es la secuencia AB-B, y esto se obtiene pasando de los estados A, luego al estado B, luego al estado C y luego al estado final E. Aplicando el método de simplificación explicado anteriormente, partimos al conjunto E inicialmente en dos clases: la clase E, que contiene el estado final, y la clase ABCD, los estados no finales. Luego hacemos una segunda partición. El conjunto E no se puede partir porque es unitario. En cambio, el conjunto ABCD se va a partir en las clases A, la clase B y la clase CD. CD se relacionan, por tanto mantienen una sola clase. Finalmente tenemos entonces 4 estados. Tenemos aquí el autómata simplificado con 4 estados: estado A, estado B, estado C y estado E. El estado D desapareció. Bien, espero les haya sido de utilidad los ejemplos mostrados, sobre todo el método para simplificar un autómata aplicando relaciones. Obtenemos una relación de equivalencia, es decir, que sea reflexiva, simétrica y transitiva, que da a partir del conjunto E en clases de equivalencia.
Los autómatas cocientes son autómatas simplificados o reducidos que se obtienen utilizando una relación de equivalencia a conjunto de estados. Se caracteriza por el conjunto de estados más pequeño, lo cual va a traer como consecuencia la simplificación en el análisis de las frases del lenguaje asociado al autómata. Les voy a pedir, para comprobar su aprendizaje, que respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué es un autómata finito? ¿En qué se diferencia un autómata finito determinista de uno no determinista? ¿Qué es una relación de equivalencia? ¿Y qué es un autómata cociente? Respondamos a estas preguntas y luego las verificaremos con las respuestas que están posteriormente. Les invito a suscribirse al canal para poder compartir más videos sobre teoría de lenguajes y compiladores y autómatas. Presentamos algunas referencias bibliográficas para complementar lo que se ha presentado en referencia a autómatas y gramáticas. Los invito a suscribirse al canal para enviarles mayor información.